Buenos días a todos, Padre Pedro. Hoy es martes 11 de agosto. No voy a leer el texto del Evangelio de hoy, sino voy a hacer referencias al texto del Evangelio y conectarlo con la memoria, en algunos lugares solemnidad definitivamente, de Santa Clara de Asís, que hoy es su fiesta. El texto del Evangelio comienza con los discípulos preguntándole a Jesús cuál es el más grande en el reino de los cielos. Yo decía esta mañana que esa pregunta es como universal y eterna. No importa la época ni quién la hace, esa necesidad que tiene el ser humano de jerarquizarlo todo y preguntar quién es el más grande con todo lo que eso implica, y por lo tanto hay una segunda pregunta implícita que es ¿y quiénes son los menos grandes? Y ya tenemos el mundo arreglado entre los más y los menos. Y ya nos movemos en esos espacios. Eso es universal, parece, y de todos los tiempos. Y Jesús lo que hace, no contesta a la pregunta, sino que hace una acción. Y toma a un niño pequeñito y lo coloca en mitad de toda aquella gente que preguntaba quién era el más grande y le dice, este es el más grande. Eso es escandaloso en el primer siglo, en el mundo judío y en el mundo realmente mediterráneo en general, porque los niños, las niñas, las mujeres, los esclavos eran la misma cosa. No tenían voz, no tenían derecho, no tenían identidad, no eran personas básicamente. Y ha llevado muchos siglos incluso para que los pequeños y pequeñas tengan una voz y tengan sus derechos humanos respetados. Eh, por lo tanto, lo que Jesús le está diciendo, el más grande es aquel que se haga tan vulnerable, tan poquita cosa, tan pequeñito a todo nivel como estos pequeños que yo coloco delante de ustedes. Y hay de aquellos que los escandalice, porque termina con un aviso. Eh, un niño y una niña siempre ha sido en todos los tiempos una imagen de la vulnerabilidad, una palabra muy rica en la espiritualidad. Significa literalmente permitirse ser herido o herida. Vulnera es herida en latín. La vulnerabilidad es mi disposición a vivir la vida de tal forma que no me voy a estar escondiendo, ni protegiendo, ni defendiéndome, sino que voy a permitir que por alguna razón en algún momento alguien o instituciones incluso me puedan herir. Preferir vivir abiertamente que vivir encerrado o encerrada detrás de los muros que nos protegen incluso del amor, para no ser heridos. ¿Cómo se conecta esto con la fiesta de Santa Clara de Asís? Eh, Santa Clara hoy finalmente, digo hoy porque es bastante reciente en la historia franciscana y clariciense, que se ha rescatado la figura de Clara de Asís en toda su fuerza y en toda su propia identidad. Y gracias a Dios ha sido a través de los estudios y recuperación de 3 cartas que ella hace a Santa Inés de Praga, la cual nunca se conocieron en persona. Todo fue por cartas. Y lo que se llama el testamento de Santa Clara. Y cuando se habla de testamento, no estamos pensando en un testamento hoy en día donde yo te voy a dejar propiedades, porque Clara de Asís literalmente no tenía donde caerse muerta. El testamento en el sentido medieval religioso significa mi testimonio. Mi testimonio de vida, que se escribía casi siempre al final. Es una mujer de una fortaleza extraordinaria. Yo les estaba diciendo hoy a un grupo en la sacristía después que era como la columna vertebral de Francisco. Francisco es el eterno poeta, el juglar por excelencia, el espíritu libre. A veces confundido, que querrá Dios que me vaya a los eremos en el monte o que me vaya a predicar de pueblo en pueblo, la itinerancia. Clara volvía y los entraba y volvía a darle una visión y una claridad de lo que Cristo iba pidiendo de Francisco. Clara es un alma de una fuerza única, de una gran pasión por Cristo, y sus palabras favoritas eran llamar a Cristo pobre y crucificado, igual que Francisco de Asís. A los 18 años, nació en el 1194, a los 18, ella decide,
viniendo de una clase noble, acomodada de Asís, decide abrazar el Evangelio como Francisco de Asís llevaba unos cuantos años viviéndolo y anunciándolo. Encuentra eco muy grande en esa visión franciscana y se escapa de su casa a los 18 años una madrugada de un domingo de Ramos y le ayuda a escapar una criada de la casa. Y es curioso, se escapó por una puerta que no tenía guardia. Y la razón era muy sencilla, una puerta que las casas de Asís tenían, que solamente se abrían para sacar un cadáver. Cuando alguien moría en la casa, por esa puerta que sacaban al muerto. Un poco supersticiosa la cosa, ¿no? Entonces esa puerta siempre se mantenía trancada y sin guardia, porque por ahí se la habían los muertos, ¿no? Pues por ahí se escapa. Nadie pensó que se iba a escapar por ese lugar y baja al valle. Francisco y los frailes la reciben en la noche, todavía es oscuro. Al principio no se sabía ni se sabía qué iba a hacer con ella. Clara quería ser fraile, eso está clarísimo, ¿no? Quería vivir con y como los frailes. Por supuesto era imposible. La llevan unos días a un monasterio de benedictinas, tampoco ni remotamente era la vida que ella y Francisco querían abrazar, la monástica, sino era la itinerancia y la pobreza absoluta. Y finalmente ella se va con unas cuantas, incluso a los 16 días se le une una hermana de ella que se llamaba Inés, también Inés de Asís, Beata Inés de Asís, y comienzan a vivir la vida de clausura en San Damián. Por mucho tiempo se les conoció como damianitas incluso. Más tarde en la historia pasarán como conocer como las clarisas. Se le llamaban damianitas o las damas pobres de San Damiano. Parece ser que incluso antes, por un tiempo, cuidaron leprosos también. Era muy propio del carisma en aquel momento el cuidado de los leprosos. La cuestión es que esta mujer, de esta entereza única, luchó toda su vida de mujer enclaustrada, esperando a que la iglesia aprobara lo que ella llamaba forma de vida. Nunca la llamó regla, la llamó la forma de vida. Una forma de vida específica que ella había entendido que Cristo le pedía, que era vivir la pobreza absoluta en la vulnerabilidad absoluta, el Evangelio de hoy. Y lo expresaron de dos formas. No tenían propiedad absoluta, no recibían beneficios materiales de ningún tipo, vivían de la providencia. Y segundo, vivían fuera de las murallas de Asís. La opción de ir a San Damiano fue una opción también totalmente revolucionaria en ese momento. Que un grupo de mujeres religiosas vivieran sin protección incluso física de la figura masculina, por así decirlo, ¿no? La mujer era siempre presentada como el elemento frágil que necesitaba ser protegido siempre por la figura fuerte masculina. Clara rechaza todo ese modelo y dice, vivimos sin propiedad, vivimos de la providencia, vivimos sin beneficios y vivimos fuera de las murallas. Si tú visitas hoy San Damiano, tienes que salir de las murallas de Asís y caminas por un caminito y llegas al lugar. La gran belleza para mí de esta historia es que tenemos una mujer de 18 años y vivió bastante para la época, porque murió a los 59 años de edad, sobrevivió a Francisco unas buenas décadas, que esta mujer tan joven tenía un sentido tan profundo de Cristo en su vida y que pedía Cristo. Cristo la quería pobre y vulnerable. Da unas vueltas tremendas. Primero, unos días quizás que pasaron en Santa María de los Ángeles, en el valle abajo, después con las benedictinas, después cuidando un poco de leprosos, finalmente encuentran un espacio en San Damián. Ella sale de la casa sin saber. Ella sale de la casa sin un plan. Ella siempre sale de la casa sabiendo que Cristo la está llamando a abrazarlo plenamente en la pobreza y en la vulnerabilidad. Cómo Cristo le iba a llevar por ese camino, ni Clara ni Francisco tenían idea. Se lanzan una aventura incluso en contra del pensamiento eclesiástico del momento. Son un hombre y una mujer de una fidelidad y de una claridad, que ese es su nombre, luz, de lo que Cristo era y el Evangelio era.
A mí me invita y nos invita, creo que tremendamente, hoy, 800 y pico de años más tarde, vivir abiertos a Cristo de tal forma que permitamos hacernos vulnerables, permitirnos ser heridos por Cristo y ver qué nos pide y para dónde nos lleva y qué opciones nos invita a ir tomando en el camino, qué radicalidad de vida Él nos invita cada día más a abrazar. Y yo le decía hoy en la comunidad, al final, pidámosles a Clara tener la valentía de escuchar a Cristo, de ser osados y atrevidos. Clara fue tremendamente osada y atrevida. Eh, su permiso, supuestamente eclesial, de vivir esa forma de vida femenina religiosa tan nueva y revolucionaria, no le llegó hasta apenas unos días antes de morir. Una mujer que nunca se dio por vencida, pero tenía una claridad muy grande de lo que Cristo iba pidiendo y confío que la providencia le iba a enseñar el camino y el cómo hacerlo. Así que ella nos bendiga en su día, nos acompañe y como su nombre lo dice, nos dé la luz, la claridad para escuchar la voz de Cristo pobre y crucificado. Feliz día de Santa Clara.